Su nombre es Olivier, y cuyo comportamiento seguramente te será extraño, pues he de aclararte que estás en lo cierto, dado que, muy seguramente, estemos en presencia del primer híbrido entre ser humano y chimpancé. Empecemos. Desde las postulaciones hechas por Charles Darwin, en las cuales se indicaba que el ser humano tenía un parentesco genético con los chimpancés o monos. Teniendo como precedente este planteamiento, aparece Olivier, quien se hizo famoso desde la década de 1960 a 1970. Todo ello por su extraño aspecto, pues aquel chimpancé contaba con un pelaje distinto al de sus allegados, siendo mucho más peludo en zonas como el pecho, las axilas, y por el contrario carecía de cabello sobre su cabeza. Y por supuesto, lo más impactante de todo, su rostro, el cual era terroríficamente similar al de un ser humano. Por esta razón, se planteó el hecho de que Olivier pudiese llegar a ser un híbrido entre ser humano y mono, o en este caso, chimpancé. Dado que el parentesco genético era impresionante, los científicos emprendieron una carrera en búsqueda de una respuesta. Olivier era, o no, un intermediario evolutivo entre el ser humano y un chimpancé. Se llevó a cabo una rigurosa investigación. Se encontró que Olivier era oriundo de la República Democrática del Congo y había nacido en el año de 1958. En aquel punto, el señor Frank Beger decidió traerlo consigo a los Estados Unidos, pues tanto él como su esposa se dedicaban al entrenamiento de monos o simios para espectáculos de cine. Desde que era pequeño mostró un comportamiento extraño, ya no solo por las evidentes diferencias a nivel físico, sino también porque contaba con orejas puntiagudas y una frente mucho más amplia que la de los chimpancés convencionales. Por esta razón, la pareja que se encargaba de criar a los monos decidió apartarlo de los demás chimpancés y traerlo consigo a su hogar. Según relatan estas personas, a partir de 5 a 6 meses, Olivier caminaba de manera completamente erguida y evitaba casi por completo el utilizar sus nudillos para apoyarse sobre el suelo. Aprendió tareas tan extravagantes como transportar cajetillas de cigarros, fumar los mismos o beber refrescos en lata. Estaba claro, Olivier no era un chimpancé convencional, pues ni siquiera sentía atracción sexual por las hembras de su grupo, y sí, por el contrario, por su cuidadora, Janet, pues se cuenta que a sus 16 años, Olivier se comportaba de manera agresiva con sus dueños e intentaba de manera desesperada forzar a Janet a tener actos de apareamiento completamente extraños y erráticos, por lo cual no tuvieron más opción que venderlo. Olivier fue comprado por Ralph Hilfter, un cirquero de los años 70, quien encontró en Olivier su mina de oro, pues aquel hombre se vanagloriaba de tener a el eslabón perdido, el híbrido entre ser humano y mono. A cualquier lugar que fuera, Olivier era el centro de atención, en cualquier medio o periódico de aquel entonces. Era tal la fama que había desencadenado este hombre que en la década de los 80s fue investigado y apresado, dado el cruel trato que tenía hacia sus animales, por lo cual decidió deshacerse de ellos vendiéndolos a distintos laboratorios, incluyendo a Olivier, quien
desde 1989 a 1998, permaneció confinado, apresado, en una pequeña jaula en la cual ni siquiera podía ponerse erguido. Durante 9 años fue objeto de experimentación. Aquellos fueron 9 años de tortura para el pequeño Oliver. Lo único a destacar en este periodo de tiempo es que a Oliver se le realizaron numerosas pruebas de ADN, las cuales demostraban que Oliver no era más que un chimpancé común y corriente, al igual que los demás chimpancés, y que seguramente su peculiar aspecto no era más que una variación genética, al igual que el hecho de caminar erguido, pues se cree que aprendió a hacerlo durante su tiempo o estancia en la casa de la familia Berger. Es decir, Oliver había sido simplemente un mito, un popular mito. Este mito, el híbrido entre hombre y chimpancé, llegaría por desgracia a su fin una noche del año 2012. Oliver, a sus 54 años de edad, casi ciego, ya caminaba sobre sus nudillos, pues no le era posible mantenerse en pie debido al largo periodo de tiempo que estuvo recluido en aquella celda. Aquel rasgo característico que le hizo destacar por encima de los demás, hoy simplemente ya no existía. Oliver murió aquella noche y de él solo quedó un mito, una historia, una leyenda de la cual se habló por generaciones pasadas y se hablará por las generaciones venideras. El eslabón perdido, el híbrido entre ser humano y chimpancé, o simplemente Oliver, un animal extraordinario. Espero que tengas una linda noche.